Yo me voy a permitir, agradeciéndole también otra vez más a Miguel su tiempo y su interés por participar, leyendo su currículum. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de esta universidad, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es investigador, por supuesto, de este instituto, coordina el área de Derecho Constitucional y de la Unidad de Extensión Académica y Proyectos Editoriales de aquí mismo, investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores desde 2005 y siendo el más joven científico del país en alcanzar ese nivel. Autor de 44 libros y coordinador o compilador de otras 48 obras, ha publicado más de 400 artículos en revistas especializadas y obras colectivas de México, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana y Uruguay. Sus textos se han publicado en 5 diferentes idiomas. Ha dictado más de 800 cursos y conferencias en México y otros países. Ha coordinado las obras colectivas más importantes en México en materia jurídica, tales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y concordada, que tiene 5 tomos, la Enciclopedia Jurídica Mexicana, que tiene 15, y la Enciclopedia Jurídica Latinoamericana, que tiene 10. Los derechos, por supuesto, del pueblo mexicano, México a través de sus constituciones, que tiene 25 tomos. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Le han otorgado varios premios y reconocimientos, como por ejemplo el Premio Anual de Investigación Jurídica Ignacio Manuel Altamirano y el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Es articulista en el periódico El Universal. Su página de internet, pues prácticamente está muy clara, es su nombre, miguelcarbonell.com. Y, por supuesto, también tiene con su nombre, tal cual, su dirección en Twitter. Sin más, Miguel, muchas gracias, te repito, por esta oportunidad de compartir tu experiencia en relación con cómo se hace un artículo de opinión. Una de las primeras partes de un artículo de opinión es saber las personas que lo redactan, cómo eligen sus temas de sus artículos, ¿no? La periodicidad que tú tienes, por ejemplo, de hacerlo semanalmente. En este caso, ¿cuál sería un poco tu orientación para cumplir este objetivo? A ver, bueno, mil gracias a mi querido amigo y colega Jorge González por esta invitación. Gracias a ustedes por estar aquí esta mañana. Un saludo a quienes nos están viendo de forma remota. Ahora con internet hay transmisión en vivo por TV Jurídicas, así que probablemente al menos el doble de los que están aquí nos estarán seguramente viendo o más. Un saludo para ellos también. El asunto que da lugar a esta cuestión, ¿cómo elegir el tema? Bueno, yo lo que hago es que siempre escribo sobre temas que conozco, pero hay una mezcla entre los temas propios de mi dedicación académica y de mi formación profesional con temas, digamos, que siendo dentro de mi ámbito, también tengan un cierto sentido de coyuntura. El lector de periódicos no quiere un tratado atemporal o aunque sea breve pues, pero una reflexión sobre la justicia desvinculada del momento. Nunca me salgo de mis temas, yo tengo un registro temático más o menos amplio, pero siempre dentro de alguna cuestión jurídico-política y un anclaje de coyuntura que no tiene por qué tampoco convertirse, es un equilibrio, no tiene que convertirse en la charla de café de hoy en la mañana, ¿no? Oye, ¿viste que atraparon a no sé quién? ¿No? Yo así no redacto mis artículos, pero sí algo que tenga que ver con lo que está sucediendo en los meses inmediatos. Yo salgo los jueves cada 15 días en el Universal y el artículo lo redacto normalmente entre lunes y martes. No me gusta dejarlo para el último día porque, bueno, Jorge lo sabe, pues aquí en el instituto anda uno en 25 millones de cosas y siempre me da miedo que el último día me pase algo o que se vaya la luz, ¿no? Cosas así. Y entonces procuro tenerlo listo entre lunes y martes para que salga el jueves y mi asistente lo envía desde el mismo martes normalmente.
Este comentario último está relacionado con la siguiente pregunta, porque yo le hice saber a Miguel estas 10 preguntas, y la segunda está relacionada ya no tanto entonces con los días cuando escribes, ya nos dijiste, sino aquí más bien entonces dentro de ese día, la pregunta sería si dentro de ese día tienes algún horario en particular y de hecho un espacio en particular. Sí, yo siempre escribo, todo lo que escribo lo escribo en el mismo lugar, que es, bueno, en la casa de ustedes hay un pequeño estudio, es un departamento aquí muy cerca en Coyoacán, y tengo un lugar específico y normalmente lo escribo en la noche. Ya cuando me siento a escribir, normalmente ya sé de qué tema voy a escribir. Lo que hago antes es revisar los materiales. Estoy suscrito a varios periódicos físicos todavía. Sé que para los más jóvenes esto es decir, wow. Bueno, sí, yo soy de la vieja escuela en ese sentido. Recibo varios periódicos físicos, reviso otros en internet, estoy bastante informado normalmente. No veo televisión, todos mis temas no tienen nada que ver con la televisión porque nunca veo televisión, no, de hecho no hay televisión en la casa. Y en ese sentido escribo en la noche. Cuando digo en la noche quiero decir a partir de las 10. Yo me siento todos los días a trabajar, salvo que esté de viaje, a las 10 de la noche, y es un momento en donde también ya los eventos del día se enfriaron, porque de repente uno puede, a lo mejor los que estamos en redes sociales, a las 10 de la mañana ves un tweet, pasó esto, y te parece la gran noticia, y a lo mejor ese que a las 10 de la mañana creíste que era la gran noticia, a las 10 de la noche tienes otra perspectiva. Entonces, eso me ayuda también a enfriar los temas, ¿no? Muy bien. Ya de hecho también la tercera está relacionada con lo que nos habías mencionado, es decir, si cuando vas a redactar el artículo ya tienes en mente sobre lo que vas a estudiar, a escribir, y nos acabas de mencionar que sí, esa era la pregunta siguiente que me parece ya está contestada. El hecho de tener presente sobre lo que vas a escribir, aquí la pregunta siguiente sería, el título, ¿lo eliges de entrada, ya lo tienes a veces en presente, o lo dejas al final, o lo dejas como borrador al principio algo, y ya que lo tienes, lo reescribes? Sí, esa es una gran pregunta porque yo sí creo que en términos de artículos de opinión, el título es el mejor mensaje de marketing del texto. O sea, un buen título resulta atractivo y un título aburrido pues no te invita a la lectura. Cuando redactan ustedes artículos de opinión, recuerden que están compitiendo contra muchísimos artículos de opinión. O sea, si fuera el único, incluso en el Universal, en la página del Universal vienen entre 8 y 10 artículos todos los días de opinión. Entonces, yo estoy compitiendo con mi compañero de página. Porque la gente que lee el Universal no tiene 2 horas para dedicar, lo leen 20 minutos en media hora. Bueno, entonces el título es absolutamente indispensable. Mi sugerencia en ese sentido, y es lo que yo aplico para mí mismo, son títulos lo más breves posible. Si pueden ser de una palabra, si se puede, vaya, no siempre se logra, ¿verdad? Pero si puede ser de 1, 2 palabras, es lo más útil. Yo siempre que empiezo a redactar pongo el título al inicio, o sea, el título ya viene al inicio. Depende cómo corra el artículo. Hay veces que lo modifico, pero normalmente ya queda establecido desde el inicio el título. De acuerdo. En este caso de un artículo de opinión, a mí me parece, o al menos aquí les he propuesto a ellos identificar que tanto en este caso, aunque sea un trabajo no muy extenso, como otros más extensos, incluso en obras de teatro, como que nos suelen decir, hay 3 partes implícitas o explícitas, que es el inicio, el desarrollo y el final, la introducción, la explicación y la conclusión. Tomando en cuenta que existan estas 3 partes, ¿tu práctica es así, inicio, desarrollo y final? ¿O puede ser que empieces igual por el final, o depende del tema? ¿Cómo puedes...? Una vez leí una frase de un novelista español que a propósito de redactar novelas decía que toda novela tiene que empezar con un terremoto y terminar con un cataclismo.
Y es lo que, y me sirvió mucho porque efectivamente, y así sucede con las grandes obras de la literatura, tienes que pescar al lector en la primera frase. Si no lo pesques en la primera frase, si tu primera frase no es suficientemente atractiva para pescar a los lectores, creo que no estás escribiendo bien un artículo de opinión. Y en ese sentido, yo sí aplico esta técnica. Ya ahorita les puedo decir, no sucedía así cuando empecé a escribir hace ya más de 20 años artículos. Yo llevo 20 años escribiendo en periódicos, o más de 20 años ya, empecé en 1991. A lo mejor antes no era así, pero ahorita ya tengo, obviamente, con la experiencia y con el rodaje que uno tiene, porque a escribir uno se enseña escribiendo, es como nadar, no hay clases teóricas. Si quieres ser bueno escribiendo, tienes que escribir mucho, y conforme más escribas, mejor te vas a hacer, y conforme más te leas, y más te lean otros, y más te retroalimentes, mejor vas a hacer. Bueno, ahorita ya puedo escribir mis artículos de corrido, ya no regreso, pero sí aplico esto con un matiz, Jorge, si me permites, que es el hecho de que en la parte de en medio, siempre empiezo con alguna afirmación de corte, digamos así, como para establecer el punto, y en la parte de en medio siempre procuro, vaya, puede ser que hay veces que no lo logre, pero siempre procuro poner algún dato empírico, y normalmente muchos. Me gusta mucho dar cifras. Me gusta mucho citar encuestas, me gusta mucho ofrecer estadísticas, porque eso permite que el artículo no quede, y es lo que muchos columnistas hacen, a mí no me gusta, se los digo sinceramente, no quede como un puro opinión en sentido de que, pues yo creo que esto es así, ¿verdad? Bueno, pues hay gente que a lo mejor te dice, oye, pues yo le creo porque este señor dice que estudió y dice que tiene libros. Pues no, miren, además de lo que yo diga, aquí están los datos. Y son datos que suministran contexto, son datos que suministran fundamento y que permiten al lector también avanzar o no en las conclusiones que el propio autor del artículo, a las que llegue uno, ¿verdad? Porque si yo le ofrezco el panorama estadístico al lector, el lector puede decir, este cuate está interpretando bien la realidad o no, pero ya lo dirá por sí solo. Estamos dándole un trato respetuoso al lector, yo creo que es algo importante. No que si es tu pura opinión, pues el lector ya no tiene margen, porque no le das ningún fundamento empírico. Sí, en este sentido, Miguel, es una pregunta muy técnica, digámoslo así, que quizá cuando estás nadando es difícil controlar, digámoslo así, la brazada, que sería la siguiente pregunta, la extensión de tus párrafos, sí. Es decir, la extensión de la brazada, sí. ¿Pensarías que tienes alguna regla en el sentido o no? Que fluya. En el Universal, el espacio que a nosotros nos dan, y creo que es para todos los columnistas, es el mismo. Bueno, hay una columna un poquito más amplio de este lado, pero a nosotros nos dicen que tenemos que escribir artículos de 700 palabras. Ese es el límite. 700 palabras equivalen, si lo quieren calcular de otra manera, a 4,000 caracteres con espacios. La computadora te saca el cálculo. Allá hay herramienta para ver número de palabras, número de caracteres. Caracteres con espacios son 4,000. Poquitos más, poquitos menos. Y en ese sentido, estás acotado por el espacio. Yo lo que, en relación a los párrafos, yo lo que hago son párrafos de no más de 4 líneas. Y solo una idea por párrafo. ¿Okay? Un párrafo con más de una idea para artículo de opinión es un mal párrafo. Los párrafos tienen que ser luminosos, claros. Yo en este párrafo quiero decir esto. Y no puedes tener, como solemos hacer los abogados en otro género, ideas derivadas. O sea, la idea principal y luego, ya ven que se suele hacer mucho. Tienes tu idea principal en un párrafo y luego vas derivando ideas en el mismo párrafo. Eso en un artículo de opinión está mal hecho. En un artículo de opinión tienes que ir idea, párrafo, idea, párrafo, idea, párrafo. No puedes ahí, porque el lector no es un lector especialista. Esto es muy importante. Hay que tener en cuenta el público al que te diriges. De acuerdo. Yo creo que no está de más quizá destacarlo. Yo supongo que en la última parte de la conclusión debe ser, Cortázar decía que en relación con la novela y el cuento, que el que pelea, es decir, si se sube al ring un escritor para escribir un cuento, tiene que ganar por nocaut. Me recordó mucho lo que el autor que citas, del terremoto del cataclismo, es decir, no dejar al lector respirar. Sí. ¿No? Entonces yo supongo que tu conclusión es el último
siempre hay un párrafo, al final siempre tienen que meter un párrafo en donde digas, y por todo lo anterior, no en estas palabras, evidentemente, ¿no? De forma mucho más elegante, de forma mucho más elaborada, pero que en donde tú le digas al lector, y por todo lo anterior, ¡pam! Y ahí sueltas la conclusión. Pero yo también tengo una técnica, que es así, creo que es muy personal y muy particular mía, que siempre pongo una frase corta al final, en donde digo, y bueno, esta es la conclusión, pero ¿ustedes qué dicen, no? ¿Ustedes qué opinan? O pongo siempre, es responsable de todos, o siempre pongo, ojalá que así sea, o ojalá que no tarde, ojalá que lo veamos, en fin. Un poquito como para decirte también al lector, mire, la tarea de usted como ciudadano no termina al revisar las palabras que integran este texto, sino que se abren una serie de posibilidades ulteriores, ¿no? Sí. Yo creo que una guía también para quien escribe es saber a quién es guía el que escribe, es decir, en tu caso, ¿qué articulistas te gustan y por qué? A mí me gustaba mucho Miguel Ángel Granados Chapa. Me parece que Granados Chapa era un maestro en distintos niveles. Por ejemplo, en la elegancia en el uso del idioma, esta cosa de usar un lenguaje culto, pero no pedantemente culto. No el culto del científico que usa el lenguaje críptico, ¿no? Como Habermas. No, sí, no es eso. Pero sí era muy elegante Miguel Ángel Granados Chapa. Ese es un gran. Y luego, a mí me gustan mucho la mejor columna de opinión que yo sigo y que leo con mucha atención es la del periódico El País. Y en el periódico El País tienen una regla que me parece muy pertinente, diferente a cómo lo hacemos nosotros, que es que no hay columnistas fijos. Uno compra El País y se va a la página de opinión y no sabe qué va a encontrar ese día. No es que todos los jueves se encuentre al mismo. Entonces, eso es algo muy nutritivo y es la mejor página de opinión, y en eso me guío mucho. Y luego, hay una forma de escribir, pero yo la verdad les quiero decir que aspirando a ello no lo he logrado, lo confieso públicamente que me gustaría, pero no lo he logrado, porque no doy con, en fin, que es la redacción de artículos de opinión norteamericanos en el New York Times. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, los grandes columnistas del New York Times empiezan sus artículos contando una historia concreta. El señor Jorge González Galván se encontraba el jueves pasado afuera de su departamento aquí en Copilco y entonces pasó una patrulla y la patrulla prendió las luces y no sé, ¡pum! Y terminan con una reflexión sobre las detenciones arbitrarias. Pero a partir de casos concretos, porque tú les estás contando historias al público de carne y hueso. Y eso es muy norteamericano, eso no está en la prensa italiana, no está en la prensa española, no está en la prensa argentina, no está en la prensa mexicana, en donde el redactor de un artículo de opinión se encuentra a medio camino entre el reportero y el profesor. Es la mitad. Tú metes al lector en una historia concreta, estás casi reporteando qué le pasó al señor Jorge González Galván el jueves en la noche afuera, ¿no? Pero de ahí sacas una serie de lecciones que no puede sacar un reportero, porque un reportero simplemente informa. Tú generalizas a partir de ese caso concreto. Pero eso le da una conexión con la vida real importante. Y el lector sabe que no estás elucubrando tú allá en tu imaginación, etcétera, sino que te refieres a casos de la vida real. Y yo, la verdad, no lo he logrado, pero me gustaría mucho. Bueno, la última pregunta está relacionada, pues, en realidad con todo lo que nos ha dicho, que son recomendaciones de cómo escribir un artículo, pero si te pidiera así un cierre de una última recomendación final para todos los que estamos tratando de iniciarnos en este ejercicio, ¿qué nos dirías? Muy sencillo, y tengo que citar por honestidad intelectual la fuente, no es algo que se me ha ocurrido a mí, se lo leí yo creo que en el número 1 de la revista Isonomía sobre teoría y filosofía del derecho que publica el ITAM, la mejor revista, una de las mejores, para no entrar ahorita en dilema, para no herir susceptibilidades, una de las mejores revistas de teoría y filosofía del derecho que se publican en México, seguramente la mejor. Manuel Atienza escribía 10 consejos para redactar un buen trabajo de dogmática. 10 consejos para los juristas, pues. Pero
Entre los 10 consejos le leí a Manuel Atienza el siguiente: escribe siempre sobre problemas. Escribe siempre sobre problemas. Y esa es mi sugerencia de cierre para la reflexión de artículos de opinión. Escriban sobre problemas, pero decía Atienza, distingan entre problemas reales y pseudoproblemas. Un problema real es aquel que existe allá afuera. Un pseudoproblema es el que existe solo en tu cabeza. O sea, que tú pienses que es un problema, pero si solo tú lo piensas y solo existe en tu cabeza, no es un problema, es un pseudoproblema. O a lo mejor es un problema para ti, pero tú no tienes por qué molestar a los demás y quitarles el tiempo de lectura a los demás hablando de pseudoproblemas. Por tanto, si van a escribir artículos de opinión, hablen de problemas. Si además de eso pueden darnos soluciones o atisbar soluciones, ¡qué bueno! Pero si ustedes son capaces de plantear bien un problema, yo creo que con eso estarían haciendo una aportación fantástica y el lector dirá, oiga, pues sí es cierto, ¿eh? Y a lo mejor dice, oiga, le faltó la solución, pero siempre tenemos a mano, los que escribimos, y más los académicos, y mire, yo puse en la mesa el problema. Ahora, ¿usted me pide la solución? No, mire, la solución vaya a pedírsela a su diputado, vaya a pedírsela a su presidente. Sí, porque es la diferencia entre un académico y un político. A mí me arrepiente cuando digo, es que están mal las cárceles, está mal esto. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú para arreglarlos? Escribir artículos. Construir opinión pública, de eso se trata. Gracias, Miguel. Vamos ahora a abrir al público. Sus preguntas, por favor. Sí. Muchas gracias por estar ahí compartiendo este espacio. Yo quiero hacer una pregunta, como un problema más bien que yo misma encuentro cuando he intentado hacer este artículo de opinión, de ciencia política. Entonces me cuesta mucho trabajo bajar estos problemas teóricos y planteamientos, como yo mencionaba ahorita, los problemas que se construyen a partir de la teoría con las realidades políticas. Obviamente hay que encontrar el punto de unión en un artículo de opinión, entonces quería ver si usted, dentro de su vasta experiencia, tiene algún consejo para unir ambos elementos. Muchas gracias. Déjenme en esto ser muy práctico. Sí. Mira, agarren, si están empezando, o sea, si no tienen experiencia en esto, agarren una hoja en blanco, una pluma y apunten un problema. Apunten un problema. ¿Qué te preocupa a ti de la política mexicana? Por ejemplo, hay mucha corrupción. Perfecto, corrupción. Lo anotas de este lado. Lo dices, yo anotaría base empírica. A ver, si yo digo que hay mucha corrupción, ¿en qué me baso? En que se lo escuché a mi compañero de banca, en que me lo dijo el policía de la esquina. Pues mire, si esos son sus fundamentos, ya está mal, ahí ya no tiene materia. Dice, no, a ver, es que hay una encuesta de Transparencia Internacional, o acaba de salir el informe de la Auditoría Superior, y la Auditoría Superior detalló, y entonces te vas anotando tu fundamento empírico. Y 3, en la misma hoja, es un balazo, es una línea. ¿Qué quiero decir? Este es el problema. Este es el fundamento. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quieres decir? Que no se combate, que hay impunidad, a lo mejor quieres decir que lo que hay no sirve, que la culpa la tiene Calderón, ¿no? Es algo, ¿no?, que solemos hacer, ¿no? Todo lo tiene el presidente. Es una mala conclusión para mí, pero bueno, alguien puede decir, pues yo quiero sostener eso. Y con esa página, de este lado, levantas tu computadora y te pones a redactar. Y esa es la conexión. Esa es la conexión. La clave, esta primera frase, la identificación de tu problema. ¿Alguien más? Acá. Sí. Aquí va el micrófono, gracias. Creo que sí se escucha, pero bueno. Para los mejor. de internet, porque si no los de internet no todos. Exacto, gracias. Sí, comentaba que cada 15 días que leo la columna, espero siempre leer una columna no solo interesante, sino además orientadora. Te quiero preguntar, ¿cómo le haces para no perder objetividad? ¿Tu estado de ánimo juega mucho en la manera en que escribes? ¿Pretendes continuar siendo un líder de opinión? O sea, es muy difícil, Miguel, leer una columna tuya y no esperar que sea de extraordinaria calidad. Y de ahí en adelante. Sí, eso, la verdad les confieso, creo que nunca lo he dicho en público, pero sí les confieso que cada día me pesa más, porque recibo comentarios de gente muy amable y todo,
y ya sabes que a partir de, o porque publicas en cierto periódico, en fin, te van a leer no solamente muchos, sino gente muy importante. Entonces, cuando llega un secretario de Estado, cuando llega un comentario de un gobernador, o cuando llega un comentario de un magistrado, de un juez, de un ministro de la Corte, dice, oye, es que leí esto, y unos son más amables, otros son menos amables, pero sabes que te están leyendo, y sí pesa mucho. Yo me acuerdo antes, cuando empecé a escribir hace 20 años, nadie me conocía, la absoluta impunidad. Ay, no, yo decía lo peor que se me ocurría. Y ahora ya sí me cuido. ¿Influye el estado de ánimo? Definitivamente sí. Sí influye el estado de ánimo. Hay muchas veces, me acuerdo muy bien una racha que hubo muchos, cuando se descubrieron las fosas comunes en Nuevo León y todo, que hubo una racha mala de seguridad, que sí me sentía como muy deprimido y dije, esto ya no camino. Y se notan los artículos. Y en cambio, o hay veces que el estado de ánimo cuenta al contrario, que me gusta ir a contracorriente del estado de opinión. Cuando todo el mundo dice, esto ya se fue a la fregada, esto ya no levantó, no sé qué, entonces yo escribo un artículo que se titula Creer en México. ¿Por qué hay que creer en México? Porque ahí les van las 4 razones por las que este país va a salir adelante. Y no solamente va a salir, ya salió. Si nos comparamos no con Suecia, sino con los países con los que nos podemos comparar. Ya estamos en un estadio de desarrollo que no tenemos hace 20 o 30 años. Entonces, el estado de ánimo sí cuenta y hay una gran responsabilidad. Ahora uso la tribuna que generosamente el Universal desde hace 5 años me otorga, me reconoce, con gran responsabilidad por eso, ¿no? Porque sé que cada vez me lee más gente y ya no puedo ser el mismo adolescente travieso de cuando tenía 20 años, cuando empecé a escribir, que ponía yo lo que quería, porque me leía mi mamá y alguien más, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Sí. Gracias. Miguel, tú me dices, porque yo no. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas felicidades y gracias por hacer de esto una plática amable y como entre amigos para los no expertos. Y yo quisiera preguntarle, dentro de un artículo de opinión, ¿qué tan importante, o si no es importante, nos explique también, se considera el aparato crítico? Yo normalmente lo evito. Citas a pie de página, pues no puedes poner. Podrás citar el nombre de algún teórico, algún filósofo, pero yo normalmente lo evito porque si de por sí podría la gente pensar que uno como académico ya tiene cierta proclividad, porque lo hacemos en nuestros textos jurídicos a eso, pues en un artículo de opinión tampoco quisiera yo que me encasillaran como el académico, el investigador. O sea, sí lo soy, pero tampoco tengo por qué escribir como, ¿no? O sea, nunca empezaría un artículo citando a Foucault, o citando a Habermas, o citando incluso a Ferrajoli, que es uno de mis autores de cabecera. Nunca lo haría y casi nunca lo hago en los textos, alguna vez así, pero no. Yo les sugiero, esa es mi sugerencia, evitar cualquier tipo de referencia. Lo cual no quiere decir que si no citas a teóricos, no cites datos. En esto sí quiero ser muy claro, ya lo dije. Datos sí. Datos de informes, sobre todo INEGI, que es una fuente muy fiable, porque si citas datos de la ONG de no sé qué, digo con respeto para las ONGs, pero todas las ONGs tienen su corazoncito también. Entonces, es mejor que no te puedan disputar la cifra. Si vas a poner una cifra, si vas a poner un dato empírico, si vas a poner una estadística, que sea lo menos disputable posible. Y en ese sentido, ustedes lo saben, la Constitución lo dice, las cifras del INEGI tienen una presunción de verdad, son las cifras oficiales del Estado mexicano. Entonces es difícil que alguien refute al INEGI. Digo, no es imposible, pero lo veo difícil. O por ejemplo, que nos puede resultar más o menos simpática la institución, pero hace muy buen trabajo estadístico, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y OCDE. Los datos empíricos de OCDE, los informes de OCDE, son muy, muy buenos. Y siempre van a encontrar ahí una riqueza argumentativa muy importante. Perdón por tomar la palabra aquí, porque creo está relacionado con un caso reciente. Me gustaría saber tu opinión y el de ustedes también. Recuerdan que acaba de renunciar Saltiel Alaltriste a la coordinación de difusión cultural por un tema relacionado, creo yo, es decir,
Él reconoce que en la acusación de plagio, algunos de sus trabajos, olvidó entrecomillar y poner la nota correspondiente de referencia. Yo destaco dos de sus argumentos que él da. Dice él, sí, reconoce, le repito, ¿no? Es público que reconoce que lo olvidó, que no fue su intención, pero que lo olvidó. Y dice, la copia de lo que ahí me destacan, que yo hice, no es sustancial. Es decir, dice que lo que copió de la fuente no es sustancial en la obra que copió. Ese es uno de sus argumentos. El otro argumento es, dice, la copia no es grave, porque no es ensayo académico, sino literario. ¿Cuál es tu opinión? No. A ver, el plagio es el plagio. Da igual si escribes cuento, novela, ensayo, texto académico, etcétera. Tú no puedes utilizar las palabras, las frases, los párrafos de otra persona sin citarla. Y eso da lo mismo que escribas en periódico, etcétera. O sea, me parece algo tan evidente que ya ni lo quise mencionar porque, oye, obviamente todos nos nutrimos de un discurso compartido. Si yo no leyera 3 o 4 periódicos diarios, probablemente no tendría la información necesaria o la perspectiva suficiente para escribir yo mis propios artículos. Sí necesito nutrirme y nos nutrimos pues de los mismos periódicos, pues es que no hay otros, ¿eh? O sea, no puede uno inventar su propio periódico, aunque hay muchas fuentes de información. Y en ese sentido, todos compartimos un mismo discurso. O sea, si ahorita sacamos en una hemeroteca todos los artículos que critican la guerra o la no guerra de Calderón contra el crimen, ¿cuántos artículos hay? 5,000 artículos y todos en el mismo sentido, o el 90% en el mismo sentido. Pues va a haber muchas paráfrasis, va a haber muchos lugares comunes, va a haber muchos datos, pero eso no quiere decir que copy-paste, ¿no? Eso nunca se debe hacer, jamás, en ningún caso. ¿Alguna opinión respecto a este caso? Antes de pasarte la palabra, sí. ¿Podrías, por favor, pasarle el micrófono? Gracias. Sí. Sí, precisamente con referencia a este caso, doctor, muy práctico es que en las tesis se plagie textos completos, ¿verdad?, de algunos autores, y también aducen el olvidar el poner las comillas o citar la referencia. Y eso sí, pues como usted lo dijo, ¿verdad?, el plagio es plagio. Sí, gracias. Sí, entonces ya. Sobre el caso de aquí. No, allá. Sí. Muy buenas tardes, doctor. Yo tengo una duda sobre cuando uno utiliza parafraseando, porque cuando citas estás haciendo la alusión o el reconocimiento a la persona, pero cuando una persona empieza, como es mi caso de hacer textos de opinión, y yo soy muy dada a veces a lo de parafrasear, es decir, parafraseando como decía el doctor Carbonell, etcétera. Eso siempre lo hago cuando se interpreta algo. Eso es malo, parafrasear no quiere decir tomar sus palabras, porque cada uno tiene, no sé, opiniones diferentes, pero eso es válido para no solamente sostener una idea, sino decir, como lo dice él y yo lo interpreto así, es válido, aunque yo también insisto en que es cierto, no fue válido, que como usted dice, plagio es plagio, entonces ahí sí. No, pero a ver, una paráfrasis no es una copia literal. Ajá. Una paráfrasis es a lo mejor decir lo mismo con otras palabras o inspirarte en la idea de, etcétera. O sea, obviamente, y repito el mismo ejemplo, si yo leo 5,000 artículos donde dicen que la estrategia del presidente Calderón en materia de seguridad no es la correcta, no es la buena y no sé qué, pues yo probablemente caiga en ese lugar tarde que temprano. O sea, yo también voy a decir, la estrategia de Calderón no es buena o no es la mejor. Esa frase, ¿cuántos la han dicho antes? ¿Eso es un plagio? Eso no es un plagio, evidentemente. Entonces, la paráfrasis es un uso concreto, determinado, que por supuesto que es válido. Ahora, también ojo, dice, no, es que
lo que no se vale, por ejemplo, es decir, hay una idea sumamente original. Hay un descubrimiento que hizo un escritor porque revisó un archivo, porque se le ocurrió algo que nadie había dicho antes, y yo lo voy a decir de otra manera, ¿no? Por ejemplo, yo tengo evidencia, y lo he escrito en artículos que nadie más lo ha citado, yo fui el primero en citarlo, de que con cifras oficiales había muchos detenidos y pocos procesados, o mejor dicho, pocos encarcelados. Esa tesis es original mía. Luego muchos la retomaron, etcétera. Aguilar Camino ha escrito varias veces sobre mis textos en ese sentido. Pero eso yo lo descubrí. ¿Por qué lo descubrí yo? ¿No? Porque un día estaba de ocioso, ya lo he contado en público muchas veces, y agarré el tomo 3 de los 3 tomos del cuarto informe de gobierno del presidente Felipe Calderón, que es estadística. Me puse a verlo y me encontré 2 cuadritos donde decía personas detenidas, personas encarceladas. Hice el cruce y dije, aquí no cuadra nada. O sea, había una diferencia de 100,000 personas entre las que habían detenido y las que estaban en la cárcel. 100,000. ¿Qué había pasado en medio? Esa tesis es original mía. Si tú me dices, voy a usar la misma tesis sin citarte, parafraseándote, eso es algo muy parecido al plagio. Ahí sí necesitas citar, porque o sea, la paráfrasis se vale cuando son cuestiones como de interpretación, etcétera, pero no para volarte una tesis original de alguien. ¿Sí me explicó? Entonces ahí la paráfrasis no tiene lugar. Entonces depende de qué estés parafraseando y cómo lo estés haciendo. Ahora, hay muchas formas de decir lo que uno quiere sin acudir a palabras de otros. Yo te diría, en artículos de opinión, yo evitaría la paráfrasis. En artículo de opinión. Sobre este mismo tema, no es otro, ¿verdad? Perdón, hasta acá porque ella pidió la palabra primero para pasar a los demás. Gracias. Buenas tardes, profesores. Mi nombre es Minerva Hernández de la Universidad de Guanajuato. Mi pregunta va relacionada con ¿cuál es el compromiso o la responsabilidad de un estudioso de derecho que lo identifica, que lo hace diferente a las demás áreas, ya sea humanísticas o no humanísticas, para con la sociedad? Gracias. Es una pregunta que nos lleva... Jorge estudió en Francia y sabe que en el debate intelectual francés esta pregunta, desde Jean-Paul Sartre y todos ellos, ha surgido millones de veces, la responsabilidad del intelectual. Y yo he llegado a la conclusión, después de haber leído muchísimo sobre el tema, desde aquel libro famoso de 93 de Norberto Bobbio sobre los intelectuales y el poder, los ensayos de Bernard-Henri Lévy, las propias intervenciones de Sartre, etcétera. He leído mucho sobre este tema, me encanta este tema. He escrito sobre intelectuales también y sobre trabajo intelectual. He llegado a la conclusión de que la única responsabilidad que tiene el intelectual es conocer bien su materia. Y no hablar por hablar, y no ser un fantoche, y no inventar, y no ser un improvisado, etcétera. Si luego el intelectual quiere o no tomar partido por ciertas causas, es muy libre de hacerlo. Es muy libre de hacerlo. Y ahí hay grandes equívocos. En la historia, la defensa del maoísmo de Sartre, por ejemplo, o la defensa del nazismo de Heidegger, o los grandes pasos en falso de los intelectuales, o intelectuales justificando la tortura bajo el régimen de Bush, que también los hubo en las páginas de los diarios conservadores norteamericanos. Entonces, yo creo que la única responsabilidad es conocer bien tu materia. Insisto, si además quieres tomar partido en defensa de la democracia, en defensa de la igualdad, en defensa de la libertad, en defensa del Estado constitucional de derecho, bueno, pues yo creo, a mí, por ejemplo, me gusta hacerlo y lo hago. Y eso me ha metido en no pocos problemas y me ha causado no pocas animadversiones. Y quienes me siguen en las redes sociales saben que tengo ahí, cada vez que me meto con un tema progresista, cuando defiendo el matrimonio homosexual, cuando defiendo la libertad reproductiva de las mujeres, la libertad de decidir sobre su propio cuerpo, salen 7,000 energúmenos a estarme molestando y a estarme insultando. Pero forma parte de las reglas del juego. Como decía mi abuelita, seguramente parafraseando a Churchill. Fíjate. Claro, parafraseando a Churchill. Si no te va a acusar de plagio, tu abuelita. Decía mi abuelita, si no te gusta el calor,
no te metas a la cocina. Pero si uno construye un discurso de opinión pública, sabe que le van a caer de un lado aplausos y vítores y todo, y del otro lado te van a caer jitomatazos, si tomas partido. Ahora, un articulista de opinión que no tome partido, yo no lo consigo, sinceramente. Sí, gracias. ¿Alguien más? Sí. Ok. Gracias por todos los conocimientos que estoy recibiendo aquí. Mi nombre es Salvador Vargas, soy contador público y estudiante de la Facultad de Derecho. Y sí me interesó a mí mucho lo que son los derechos de autor, porque si yo pensaba que cómo iba yo a utilizar el pensamiento de otras personas, entonces me puse a estudiar y le di la solución a través de la filosofía. En la filosofía hay diferentes tipos de formas de pensar y a través de eso pienso que ya resolví el problema de los derechos de autor, porque estudio varios libros, saco mis conclusiones y esas conclusiones considero que son mías. La forma de pensar, todos somos diferentes, entonces mi forma de pensar me da una forma de poder emitir mi opinión personal. Y pues me gustaría que los estudiantes de aquí de la Facultad de Derecho que se pusieran a estudiar filosofía, aparte de, o sea, no nada más fuéramos abogados, sino también otros conocimientos que debemos de tener. Y muchas gracias por las conferencias. Ok, ¿fue un comentario? Acá. Okay. ¿Y tú querías? Sí, gracias. Sí, bueno, yo entiendo que uno debe cuidar mucho la ética profesional y ser lo más objetivo que sea posible a la hora de redactar un artículo y aportar datos duros. Me parece muy interesante esta aportación, ¿no?, de estadísticas y que además sean fuentes confiables. Sin embargo, creo que la finalidad del artículo de opinión, desde un punto de vista de eficiencia y eficacia, sería influir en el lector para que el lector tome cierta postura y eventualmente una masa de lectores, en fin, tomen acción. Entonces, si este es un principio válido, ¿cuáles serían estas claves para influir definitivamente en el lector o grupo de lectores, pero a un nivel visceral, así del corazón, de que los lleve a la acción y transformen? No sé si hay algunas claves, sería interesante conocerlas. A ver, dos cosas rápidas derivadas de esto. Yo sí creo que un articulista tiene que ser objetivo, pero ojo, objetividad para mí no equivale a neutralidad. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? ¿Cómo lo interpreto yo? La objetividad en un articulista es el punto de partida del texto. O sea, que de lo que vas a escribir existe en la realidad y que tu interpretación de esa realidad sea correcta. Esa es la objetividad. Yo voy a decir, por ejemplo, en mi último artículo escribí sobre cárceles. En las cárceles mexicanas hay un problema. Mi objetividad consiste en que en efecto ese problema exista. Si yo digo, no, es que yo creo que hay un problema. A ver, ¿cómo que usted cree? ¿Lo hay o no lo hay? Y por eso luego doy cifras y datos y no. Pero eso no me tiene por qué mantener neutral respecto a posturas que se pueden tomar para resolver ciertos problemas. ¿Usted está a favor o en contra de las candidaturas independientes? Bueno, yo me pronuncio. ¿Usted está a favor o en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo? Yo me pronuncio. O sea, yo sí me pronuncio. En ese sentido, no hago equivalente objetividad, que para mí es el punto de partida, con neutralidad. Yo no soy neutral, ni quiero serlo. Además lo digo con todas letras, ni creo que se deba ser neutral. Cada uno tiene su punto. Por eso se llama opinión y se establece una diferencia entre opinión e información. La información es la narración de hechos. La opinión es la apreciación de esos hechos firmada por un autor. Y en ese sentido, así lo interpreto yo. Ahora, ¿deben ser llamados a la acción? No, ahí difiero. No siempre. Un artículo de opinión no tiene por qué ser un llamado a la acción. Puede ser un llamado a la comprensión. Puede ser un llamado a decir, oigan, aquí hay un problema. Ustedes no lo están viendo, pero miren, ahí les va el dato que demuestra que... Entonces no tiene por qué... Oiga, resulta que están deteniendo a muchas personas y no las meten en la cárcel. Salga usted a la calle y verifique que efectivamente la policía los lleva hasta el reclusorio. Yo no creo que eso yo no lo asumo así, no es mi postura, nunca lo he hecho. Y además, ahora sinceramente le digo, ni lo creo posible,
Supongan que un articulista del Universal diga, vamos a manifestarnos, voy a inventar ahorita, para derrocar al mal gobierno el domingo en el Zócalo, no sé qué. ¿Cómo a cuántos reuniría? ¿Cómo a cuántos irían al Zócalo el domingo? A lo mejor nos llevamos una sorpresa, ¿verdad? Pero ¿cuántos les puede que vayamos? ¿200? ¿300? 3,000, vaya. Pues tampoco me parece, o sea, yo no lo veo en esta manera de un llamado a la acción, así. Hay que distinguir entre trabajo intelectual y trabajo académico. Por eso a mí me gusta cuando me preguntan, ¿y usted qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Usted que estudió y que no sé qué, y que identifica con tanta claridad los problemas? ¿Usted qué hace? ¿Qué hago? Pues estudiar. ¿Y qué hago? Pues dar clases, y dar conferencias, y dar cursos, y formar a los jóvenes. No, pero es que eso no cambia la realidad. Claro que cambia la realidad. Solo desde el más absoluto desprecio al trabajo intelectual se puede decir que eso no cambia la realidad. Sí, ¿cómo podemos aspirar a tener un país mejor cuando nadie entiende ni siquiera los problemas que tenemos? Pues es un juego infantil de darle vueltas. Entonces yo sí creo en el trabajo intelectual comprometido, no neutral, cercano a los problemas de la gente, pero que sí tiene una gran diferencia entre lo que hacemos los académicos y lo que hacen los políticos con el trabajo diario, con la realidad. A nosotros muchas veces, no sé si a Jorge le pasó, a mí todo el tiempo me dicen, oiga, láncese de diputado. ¿Tanto estudiar? Bueno, si es plurinominal, te No, y no solamente me dicen, obviamente, los partidos se acercan con uno. A mí me han ofrecido cantidad de cargos públicos. Todavía el año pasado me llegó ahí, no les voy a decir qué partido, obviamente, a sondearme para una senaduría plurinominal. Ficharte, sí, ándale. ¿No? Oiga, no, pero usted ya está para una senaduría plurinominal. Vente a mi equipo. Pues yo siempre digo, ¿qué de plano lo hago tan mal en mi trabajo académico para que ya me quieran despedir? O sea, yo que me esfuerzo y que estudio y que todo el tiempo estoy escribiendo y que todo el tiempo soy participativo y animoso. ¿Por qué? Porque creo en esa diferencia. Porque creo que si a mí, por ejemplo, que me dio una beca a la UNAM para estudiar en el extranjero, que invirtió este país en mi formación, porque yo soy egresado de esta universidad, estudié mi posgrado gracias al dinero de los contribuyentes de México, que me mantuvieron 3 años en España, viviendo muy limitado, eso sí. Pero ahí estaba yo en España, como que estaba yo en Madrid, ahí pobretón y todo, ahí estaba. Ahora tengo que regresar todo eso que me dieron. Y por eso es que creo que una cosa es el trabajo político, de trabajo directo con la realidad, y otra cosa es el trabajo académico. Yo no tengo por qué llamar a nadie a la acción, si acaso a los políticos, yo a los políticos los llamo para que aprueben la ley de amparo, por ejemplo, ¿no? Eso sí. Pero es una mediatización entre el pueblo, digamos en general, y el trabajo académico, y yo creo que ahí en medio están los políticos, que son los que tienen que hacer ese trabajo. Ok, yo coincido con Miguel y brevemente menciono algo relacionado con mis temas. Como ustedes saben, el tema indígena es un tema polarizado, digámoslo así, ¿no? Porque históricamente, pues, o estás a un lado o estás al otro, ¿no? Y entonces el académico suele venir este tipo de presiones, ¿no? Cuando en mi caso sucede, yo les digo, ¿saben qué? Lo que, por ejemplo, hizo Marcos, lo que hizo con sus comunicados, fue mover primero, antes de las masas en la calle, las masas encefálicas de quien lo leyó. Yo creo que nuestra función es mover esas masas encefálicas de quien nos leen para ver si pueden salir a las calles o no, que ellos decidan, no podemos decidir por ellos. Podemos darle los elementos para que salgan a las calles, pero si no salgo yo o no quieren salir ellos, pues es decisión personal, ¿no? ¿Alguien más? Sí, la última, por favor. Sí. Pues doctor Garmoler, muchas gracias por compartir con nosotros sus ideas. Yo voy a regresar un poquito al tema del artículo de opinión versus esto que usted comentó, que era el plagio de las ideas. Y lo comento porque me quedó muy claro que la base empírica para poder escribir un artículo de opinión es importante. Sí. Y usted es un comentario en donde pone un ejemplo, en donde dice, bueno, pues yo encontré en la base de datos del informe del presidente
una información en donde por una parte se veía cuántos detenidos y cuántos encarcelados, y a mí se me ocurrió hacer el cruce de la información y redacté un documento. ¿Por qué me preocupa? Bueno, porque primero, si entendemos como plagio el que alguien pueda llegar igual a la misma idea o a la misma conclusión de la información que es abierta y es de todos, bueno, pues ya tiene ahí un punto que me preocuparía, y más cuando hablamos de artículos de opinión, porque yo supondría que en un artículo de opinión lo que uno quiere generar es que todos identifiquen ese mismo problema, esa misma idea, y todos comenten sobre esa misma idea, ¿no? De tal manera que finalmente el público se vuelve parte de la misma opinión y este artículo empiece, digamos, a crecer o a replicarse muchas veces, ¿no? Y finalmente, si eso lleva a una acción o no, bueno, ya es otro tema. Pero creo que ese debería ser el sentido de los artículos de opinión. Y por eso me preocupó un poco este tema de los plagios, y repetir una idea o llegar a la misma conclusión, eso se le entendería como plagio de ideas. Ese me... No, a ver, no, quizá no fui claro y le agradezco mucho que me dé la oportunidad de enfatizar este asunto. No, yo no, o sea, si alguien se vuela esa idea que yo obtuve de una fuente pública, yo no lo voy a demandar por plagio. Me parecería que desde el punto de vista ético, pues quien lo descubrió, pues por lo menos decir, ¿no? Oiga, pues se lo leí a este señor. Y repite, a lo mejor repetir la misma idea, pero sí citar la fuente. A mí me sorprendió mucho, sinceramente se los digo, a mí me sorprendió mucho, pero entiendo que la gente, porque son documentos muy aburridos, de hecho yo he contado muchas veces cómo me encontré con esto, que me ha dado para varios artículos, se los confieso. El primero de ellos se tituló Presidente, : ¿dónde están los detenidos? ¿Dónde están los detenidos? Entonces me ocurrió, lo encontré de pura casualidad, de una de esas cosas. Venía yo de Monterrey un día, de dar una conferencia en la mañana en Monterrey, llego al aeropuerto y en la tarde tenía una conferencia en el tribunal. Lo cuento en un minuto, Jorge, sí, perdón, ya con esto ya me voy para, ahora sí, dejar el resto del espacio a este ejercicio. Pero esto de veras que es una anécdota de esas que me gusta contar porque ilumina muy bien que a veces el conocimiento lo adquieres por casualidad. Ahí les va. Llego al aeropuerto desde Monterrey, tengo que dar en una mesa redonda en el Tribunal Electoral que está aquí en Carlota Armero, aquí en el sur, en Carlota Armero 5000, y la mesa redonda era a las 5, llego yo al tribunal como a las 4:10, y la gente del tribunal que me recibe me dice, mire, están todos los de la mesa redonda, porque era un seminario internacional, comiendo aquí en el comedor del 5º piso del Tribunal Electoral, acompáñenos. No, le dije, mire, yo acabo de comer, comí algo en el aeropuerto, en el avión, no sé. Y la verdad ahorita no se me antoja ir, y el protocolo, la gente está comiendo, ¿no? Se para todo el mundo a saludar, te interrumpen, un cuate está con la sopa así, y no, o sea, no me gusta eso de llegar a la mitad de las comidas, la verdad. Entonces dije, no, mire, yo me espero, dígame dónde va a ser el evento, yo ahí me quedo. No, si usted no quiere subir al comedor, le tenemos aquí reservado un lugar para que usted estudie, se relaje. Como ya me conoce, me dijo, si quiere tuitear, le pusimos una computadora. Dije, no es para tanto. Bueno, y entonces me ponen en una pequeña biblioteca con una computadora, una silla, una mesa. Y yo dije, ¿para qué me pongo a tuitear? Ya están hartos de mí en el Twitter, no sé qué. Me pongo a ver los libros que había y ahí estaba el informe. Ahí estaban los 3 tomos del informe. Y abro por casualidad el tomo 3, porque los 2 primeros, pues son puro rollo de que logramos, hicimos, no sé qué, puro rollo. Yo quiero datos duros, porque además a mí me interesa mucho, es mi forma de trabajar. Yo siempre, es algo que, si han leído mis libros, saben que en la mayor parte de mis libros hay tablas, estadísticas, etcétera. Es algo que uso con frecuencia. Entonces me voy y así lo descubrí. Pero además cuando lo descubrí, hay en efecto en la página 4, en la página 6, estoy citando la fuente, 4º informe de gobierno del presidente Calderón, tomo 3, estadística. Efectivamente viene el cuadro de personas detenidas desde el 2007 a junio de 2010. Y cuando yo lo sumé, porque decía 27,000, 30,000, 40,000 en 2009, dije, caray. Dije, órale, pues qué efectivo, ¿no? Pues sí tiene razón el presidente cuando dice que vamos ganando. Saqué mi calculadora del celular, sumé, y me daban 113,000 personas detenidas por delitos relacionados con el narcotráfico en 3 años y medio. Es una cantidad apabullante, amigos. Es 113,000. Mire, me emocioné tanto que quería yo aplaudir. Estaba yo solo. Quería yo aplaudirle al informe. Me puse a aplaudir, la lágrima casi, ¿no? ¡Ah, bravo! 113,000 peligrosos criminales fuera de nuestras calles.
para proteger a nuestros hijos, qué maravilla. Nada más, eso estaba en la página 4. Nada más que cuando llegué a la página 8 me encontré el otro cuadro. Personas detenidas en las cárceles de México. Tenemos 430 cárceles en México. En 2007, ¿cuántas había? Primero enero de 2007, 2008, 2009, junio de 2010. Había aumentado la población carcelaria entre 2007 y junio de 2010 en 12,000 personas. Cuando me dijo el presidente 4 páginas antes que había detenido a 113 y los delitos, los que son abogados lo saben, contra la salud son delitos considerados como graves, respecto de los cuales no ha lugar a la libertad caucional. Si tú me dijiste que los detuviste y le estás imputando un delito grave, esa persona tiene que estar en la cárcel en lo que se le sigue proceso. Pongan que los procesos ya hubieran terminado rápido en 6 meses, lo cual sería, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no? El proceso terminó muy rápido, entró y salió, pero debe de haber quedado algo ahí. Si en 2009, por ejemplo, me dijiste que detuviste a 40,000, pues yo no creo que los 40,000 ya el proceso en 6 meses. Tiene que haber quedado. ¿Dónde están? Entonces, fíjense, eso me dio para muchos artículos, para una buena cantidad. Otro, ahí les va un tip. Ya, ahora sí con esto termino. La encuesta de cultura constitucional de este instituto. ¿Ya la vieron? Acabo de publicar un artículo en Nexos de febrero sobre eso, que el otro día me decían los de la redacción de Nexos, que es el más leído de todo el mes de febrero en la página web de Nexos, más de 25,000 lecturas de ese texto. ¿Y qué fue lo que hice? Tomé los datos empíricos y los interpreté. Y efectivamente me encontré con que había ahí una mina de oro que se nos pasó a todos, yo creo, a la mayoría se nos pasó. Bueno, el director ha estado haciendo promoción, etcétera. ¿Cómo qué mina de oro? Yo me encontré este dato. 1 de cada 3 mexicanos, según la encuesta, está a favor de la tortura. Bueno, ¿eso te da para un artículo de opinión o no te da para un artículo de opinión? Pues puedes citar la fuente, es una fuente científica, es una fuente validada, no sé qué. Y ahora sí, discutamos. ¿Cómo interpreto yo eso? ¿Qué alcance le doy? ¿Qué interpretación le doy? Y ahí tienes tus 700 palabras. Obviamente cuando escribí, que he escrito varios de prensa sobre la encuesta, pues no solamente cité eso. Por ejemplo, un dato impresionante en la encuesta, para que lo vean, ahí está en la página. El 40% de los mexicanos está a favor de que circulen taxis piratas en este país. Le preguntamos, ¿usted está a favor de que la autoridad retire de la circulación los taxis o que los deje? No, el 40%, no es la mayoría, pero es muy significativo. Claro que pueden decir, no, pero el 60% se opone. Amigos, 4 de cada 10 dice que circulen. 58% está a favor de los vendedores ambulantes. Le dijimos a la gente en la encuesta, ¿usted quiere que el gobierno retire a los vendedores ambulantes de la calle o que los dejen trabajar? 58%, eso es mayoría, 58% que los dejen trabajar. ¿Cómo interpretan ustedes esos datos? Ahí está un artículo de opinión. ¿Qué hay que hacer? Meterse a la página de Jurídicas, leer la encuesta. Todos los informes de Banco Mundial son públicos. Todos los documentos de OCDE son públicos en la página de internet. Todos los documentos de Fondo Monetario Internacional son públicos. INEGI tiene una de las mejores páginas web de este país. Vean, ahí están todas las tablas, ahí están todas las informaciones. Si se les complica, porque son muchas tablas en Excel y depende de la capacidad de la computadora, a veces no puedes abrir tablas de tanto, son pesadas, ahí les va un truco. Es una sugerencia de alguien que ha iniciado en esto. Váyanse a los boletines de prensa. ¿Por qué? Porque los boletines de prensa te traen la información de las tablas ya digeridas y te destacan. De los 20,000 datos que trae este informe, los 5 más relevantes son estos. Los boletines de prensa, pues obviamente están redactados para periodistas que necesitan trabajar muy rápido y no pueden estar cargando tablas y tablas como hacemos los académicos. Y entonces los boletines de prensa, yo por ejemplo, escribí algo sobre deuda, ya ven que el tema de la deuda de los estados, que ha estado muy... Y no le entendía yo bien el tema. Unos decían que estaba muy alta la deuda de los estados, otros decían que no había que preocuparse, que la federal está mucho más alta. Y brincó en Twitter, alguien puso en Twitter, dijo, no, es que la Secretaría de Hacienda dijo esto. Dije, a ver, ¿la Secretaría de Hacienda dijo esto? Entonces pensé, ¿dónde lo pudo haber dicho? Efectivamente, me fui a la página web de la Secretaría de Hacienda, vi boletines de prensa y había uno, los ponen con título, había uno que decía deuda estatal, balance diciembre de 2011. Lo abrí y estaban todos los datos de deuda federal y todos los datos de deuda estatal. Por ejemplo, me encontré con un dato impresionante.
ustedes han escuchado comerciales de radio, o yo lo he visto lo he escuchado en el radio, que dice el gobierno federal que ha bajado la deuda en este sexenio. Datos de Hacienda, según un boletín oficial de comunicación social, dice que ha aumentado tremendamente la deuda. O sea, alguien no está haciendo bien su trabajo. O sea, no saben ni siquiera lo que ellos mismos dicen. Entonces, ¿y eso dónde lo pueden ver? En los boletines de prensa. Ese es un tip que les paso. Ahí encuentran información corta, breve, rápida de cargar y ya muy, muy simplificada. Y a partir de lo que diga el boletín de prensa, escriban el artículo de opinión. Excelente. Gracias, Jorge. Muchas y gracias a ustedes a Miguel por gracias. habernos. Miguel, muchas gracias. Gracias. Gracias, Miguel.